el área de semiología. Y bueno, afortunadamente este semestre se me ha dado la oportunidad de estar ya en medicina interna en el área de nefrología. El día de hoy pues nos vamos a concentrar en la revisión de una patología del metabolismo óseo y mineral muy frecuente en la medida en que va aumentando pues, el grupo etario de nuestros pacientes y se va presentando algunas molestias de tipo osteomuscular, como es la osteoartritis. Estamos programados hoy para osteoartritis y osteoporosis. Vamos a desarrollar osteoartritis el día de hoy y luego en las próximas clases que me tocan desarrollamos osteoporosis también. Eh, digamos que bueno, es una patología digamos que se ha ido presentando en la medida en que la expectativa de vida de nuestra población ha ido aumentando. Claramente es una patología degenerativa que se asocia con el aumento de la pirámide poblacional y claramente es uno de los motivos de consulta más frecuente en el contexto ambulatorio en personas por encima de los 65 años de edad. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda presentar en personas más jóvenes, dado que claramente existen factores independientes de la edad que se asocian a ella. Entonces, básicamente, este puede tener un espectro de presentación desde lo que es los hallazgos de una persona totalmente asintomática, o sea, una persona que consulta por cualquier otro motivo y en un examen clínico, desde el punto de vista semiológico, uno encuentra hallazgos que nos sugieren que el paciente tiene una osteoartritis, comúnmente denominada artrosis, pero que el término técnico desde el punto de vista de recomendación de guías y de la literatura científica actual es denominarla osteoartritis. Y o digamos que en un examen radiológico que se haga por cualquier otro motivo, pues encontremos hallazgos que nos sugieran también un compromiso osteoarticular que genere pues alteraciones degenerativas. Es un trastorno que también lo podemos encontrar en otro aspecto y es en pacientes con una incapacidad severa, una incapacidad severa para el desplazamiento, para la locomoción, con impacto en sus actividades básicas de la vida diaria o incluso en el contexto de una falla articular, o sea, un paciente con una limitación total para la movilización de una articulación. También podemos encontrarlo de esta forma y claramente, dependiendo del contexto en el que se encuentre, pues será la conducta a definir en ese sentido. Desde el punto de vista fisiopatológico se han identificado varias teorías en las cuales son múltiples los factores los que influyen en una articulación normal. Se genera un desbalance entre lo que es la producción digamos que de la arquitectura ósea y cartilaginosa y el reparo que comúnmente se debe dar en ese tipo de articulaciones o en ese tipo de estructuras. En una articulación que inicialmente normal está expuesta a lesiones mecánicas por sobreuso de la articulación o pacientes en sobrepeso que va avanzando la edad, que tiene una predisposición genética a ese desbalance entre la reparación y la conservación de la histoarquitectura, en la cual no se logra una homeostasis hormonal, sobre todo en el contexto de las mujeres posmenopáusicas, que claramente epidemiológicamente aumenta mucho la prevalencia, y una inflamación que puede deberse inflamación local o puede deberse inflamación en el contexto de otras patologías articulares. Es decir, claramente el diagnóstico diferencial en este punto es con la artritis reumatoide, incluso con otras patologías articulares inflamatorias, pero no quiere decir que en el contexto de un paciente con una artritis inflamatoria, podría decirse una artritis reumatoide, no genere eso luego en una osteoartritis, dado que
claramente va a tener una exposición de inflamación persistente, producto de una artritis reumatoide, sobre todo cuando es en un contexto mal controlado. Todas estas alteraciones que pueden generar ya sea digamos que una ruptura de esa matriz de histoarquitectura o de arquitectura del tejido, y que altera el reparo ya sea por muchos de estos factores que no logran controlar estos que están acá arriba, pues genera el daño de una articulación en el contexto ya de la formación de una osteoartritis. Pero además se ha establecido que desde el punto de vista de codificación de factores inflamatorios, se generan una serie de disregulaciones en la expresión transcripcional que terminan generando daño del DNA nuclear, alteraciones en los factores de crecimiento, daño mitocondrial, autofagia, estrés oxidativo, todo eso generando simplemente que se genere un desgaste o una degeneración celular con la edad acelerada que termina entonces produciendo pues claramente una osteoartritis. Y esto pues claramente se ha identificado cuando se interpretan desde el punto de vista molecular el el papel del factor de crecimiento trofoblástico beta, en el cual uno observa en personas jóvenes, se observa un balance en la formación del cartílago normal entre la producción de citoquinas regenerativas e inflamatorias, y que claramente ese desbalance de factores protectores es lo que va a terminar generando, sobre todo en personas de mayor edad, va a terminar generando una osteoartritis. Entonces, fíjense que se da el papel muy importante de citoquinas que tienen un papel fundamental en la inflamación y que terminan generando pues la presentación de este tipo de patologías articulares. Este papel es evidente, como lo observan en la imagen. Fíjense cómo es el comportamiento desde el punto de vista de una articulación sana, desde el punto de vista estructural de una articulación, en la línea sinovial o de su cartílago articular. La cápsula se conserva estructuralmente sana y con un buen nivel de protección articular y de líquido sinovial. Sin embargo, en los pacientes con alteraciones en la expresión de este tipo de moléculas que tienden a ser protectoras, como es la 2 y la 3, la 1 y la 5 y la 8, que tienen un factor inflamatorio, se producen todas las características clínicas e imaginológicas. A simple vista se observa un mayor volumen de la articulación y de líquido sinovial, con la formación entonces de derrame articular, osteofitos marginales, es lo característico, ¿verdad? Fibrosis del cartílago sinovial con destrucción, esclerosis subcondral ósea debajo del cartílago, formación de quistes subcondrales, y claramente esto va a generar desde el punto de vista clínico una gran sensibilidad periarticular con limitación del movimiento, que es parte de los síntomas que vamos a observar. Tiene algunas características muy particulares, el paciente con osteoartritis desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la inspección, desde el punto de vista de la palpación. Entonces, con respecto al dolor, que es uno de los síntomas principales que observan estos pacientes, es un dolor que claramente empeora con el uso de las articulaciones. Va a tener una etapa 1 que pues, simplemente el dolor se genera con alguna agresión mecánica, es decir, en el contexto de un paciente que pues claramente, pues, por ejemplo, camina sobre superficies duras, sobre pavimento, que trota, que se expone a un alto peso al organismo cuando, por ejemplo, está en sobrepeso. Es una persona que desde el punto de vista laboral tiene que estar mucho tiempo de pie, o simplemente no hablemos de rodillas y de cadera, es una persona que utiliza sus manos para trabajar constantemente y eso le genera dolor articular. A una etapa 2 en el cual ya hay una afección de las actividades básicas de la vida diaria, para bañarse, para vestirse, experimenta dolor.
hasta una etapa 3 de limitación severa. O sea, serían tres etapas desde el punto de vista de interpretación del dolor que claramente van a producir manifestaciones en el paciente y esa es la forma como debemos graduarlo para interpretar clínicamente o clasificar el dolor del paciente. A su vez, ese paciente en la región periarticular se va a generar un aumento de la sensibilidad, sobre todo en el contexto de la línea articular. Ya ahí veremos dónde explorar esa línea articular, pero sobre todo es muy importante en el examen físico identificar si el dolor es netamente o la hipersensibilidad es ahí en la línea articular, pues claramente está asociado a una patología adyacente. Pero recuerden que este tipo de patologías degenerativas osteomusculares pueden tener asociados patologías de tejidos blandos, entesitis y tenosinovitis y patologías bursitis que pueden generar claramente alteraciones de los tejidos circundantes y no necesariamente el tejido articular. Digamos que claramente un factor que influye el sobreuso de las articulaciones, el uso de posiciones laborales inadecuadas, eh, malos hábitos posturales, todo eso termina generando no solamente un compromiso de la articulación, sino además claramente un compromiso de los tejidos adyacentes o de los tejidos blandos adyacentes. Cuando la hipersensibilidad es lejos de la línea articular, entonces probablemente estemos ante una patología que es más de los tejidos blandos, pero obviamente pueden coexistir estas dos patologías o incluso la una exacerbar a la otra y ahí la interpretación que se hace. Una de las características es la limitación del movimiento y esto va a suceder ya sea porque se forman osteofitos marginales que generan limitación por dolor o porque se genera un engrosamiento eh, capsular. Este engrosamiento capsular va a reducir el ángulo en el cual se puede mover una articulación o incluso se pueden generar derrames articulares severos, sobre todo en las rodillas, que esto sí claramente ya sea por dolor o simplemente por compresión mecánica, generan una limitación en el rango de movimiento. La inflamación ósea se debe claramente al efecto de remodelación del hueso y del cartílago a ambos lados de la articulación proximal y distal. La misma formación de los osteofitos cuando se exponen a mayor grado de estrés físico puede generar también mucha inflamación ósea. No solamente es algo que se va a representar en articulaciones de gran tamaño que pueden generar más limitación, como es el caso de la rodilla o de la cadera, sino también de articulaciones mucho más pequeñas como las de la mano, muñecas o codo, aunque sean menos frecuentemente afectadas. La deformidad articular es algo que claramente ha caracterizado la enfermedad y de aquí pues claramente que se generen algunas características clínicas. Pero que se genere deformidad articular, obviamente esta es una imagen de una luxofractura, no es, digamos que netamente por osteoartritis, pero sí podemos presentar, por ejemplo, que se den subluxaciones de la base del primer pulgar, que es claramente una característica que se puede encontrar en pacientes con osteoartritis. Eh, Otra muy característica es el genu varum. Por ahí creo que tengo una imagen de pacientes con osteoartritis tibiofemoral, sobre todo en personas con patologías muy avanzadas, compromiso de la rodilla muy avanzado, no puede encontrarse con este tipo de deformidades y ustedes comúnmente pueden observar pacientes con deformidad articular de la rodilla severa cuando hay mayor compromiso. Obviamente que cuando encontramos un paciente con este grado de deformidad, claramente es un paciente con una marcada limitación desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de movilidad articular, rangos de movimiento. Es una persona que va a estar muy limitada para el desplazamiento, para mantenerse de pie. Eh, ya claramente todas estas alteraciones previas con limitación del rango de movimiento, inflamación y mucho dolor pueden generar entonces inestabilidad. Esta inestabilidad se puede deber probablemente a una propia inestabilidad de la rodilla, pero también puede deberse al hecho de que simplemente el paciente con dolor y con limitación funcional va disminuyendo el uso de las articulaciones
y esto puede producir entonces una disminución del trofismo y del tono muscular, o sea, de los músculos adyacentes, que genera a su vez una limitación de la estabilidad articular. Y por ende eso predispone a que el paciente pueda experimentar una inestabilidad, pueda experimentar que pierde la fuerza en la extremidad afectada y por ende estar mayor expuesto a caídas, sobre todo en el compromiso de cadera o de la rodilla. Desde el punto de vista del análisis semiológico, uno lo que va a determinar es cuál es el impacto desde el punto de vista articular y uno debe describirlo, así como uno observa este diagrama, entonces uno debe describir el impacto funcional y de dolor en cada una de las articulaciones. Entonces puede estar comprometido la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, puede comprometerse porque se puede generar artrosis y cambios degenerativos en la columna, sobre todo en los puntos móviles de la columna, que serían entonces la unión dorso-lumbar. Pueden ser los puntos en los cuales uno puede observar en unión lumbosacra y dorso-lumbar el mayor compromiso articular. La cadera claramente en términos de patología degenerativa y muy frecuentemente la osteoartritis de rodilla, que es de las más incapacitantes y la causa más frecuente de indicaciones quirúrgicas de reemplazos articulares totales en población mayor. Tiene relevancia, ¿por qué? Porque obviamente las implicaciones desde el punto de vista quirúrgico generan a mediano plazo mayor morbilidad a los pacientes y esta mayor morbilidad termina claramente afectando al paciente en su estado funcional. Es decir, que se pueden generar de ahí patologías como la enfermedad tromboembólica venosa, que ya hemos revisado en el semestre pasado, la cirugía de rodilla, de reemplazo de rodilla, con la limitación del reposo que implica, claramente expone al paciente a más complicaciones, y no solamente tromboembólicas, sino infecciosas o patologías cardiovasculares. Y pues claramente la patología del compromiso interfalángico y del compromiso carpal es una patología frecuente, sobre todo dependiendo de la población en el que hay un sobreuso. Hoy en día con, digamos que las herramientas tecnológicas que implican movimientos repetitivos de manos, se ha visto claramente un incremento en el compromiso de este tipo de articulaciones pequeñas que también generan compromiso funcional y limitación, dolor en este tipo de pacientes y que también tienen indicaciones muy precisas de tratamiento. Entonces, desde el punto de vista del examen físico, nosotros tendremos en cuenta tres aspectos principales en cuanto a la apariencia, pues evaluar si hay edema, si hay hinchazón, si esta hinchazón se debe a sobrecrecimiento líquido, perdón, óseo como tal por la formación de deformidad ósea y de osteofitos, o si se debe a hipertrofia del cartílago, o si se debe a derrames articulares. Si hay derrames articulares, pues obviamente la indicación en el caso de que generen limitación es claramente hacer el drenaje de estos para mejorar la motilidad y el dolor sobre todo. Tener en cuenta que este tipo de procedimientos, artrocentesis, no están exentos de riesgo por probables punciones de vasos sanguíneos, provocación de hemartrosis, el potencial riesgo de infecciones si no se usan las técnicas de asepsia y antisepsia. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta las indicaciones muy precisas de artrocentesis cuando se presenten pacientes con derrames articulares, pero sobre todo, desde el punto de vista del examen físico, poder identificarlas para determinar un manejo pertinente. La actitud de la extremidad, determinar, hay muchas veces se generan actitudes en reposo, por ejemplo, de acortamiento, rotación externa, que nos pueden sugerir la presencia incluso de fracturas, pero que en este caso se deben al compromiso articular importante. Esto claramente asociado a deformidad. Y lo que les comentaba, una pérdida importante de la masa muscular. Esto se puede deber, ya sea que uno puede encontrar pacientes en los cuales el compromiso articular se suma al compromiso de otras patologías del paciente,
no solamente es osteoartritis, sino que esos pacientes pueden tener patologías neurodegenerativas, pueden generar impacto funcional o simplemente ustedes pueden encontrarse con un paciente encamado desde hace mucho tiempo que desafortunadamente no tiene un contexto psicosocial o de soporte familiar importante y es un paciente que con el tiempo se va generando malnutrición. Esta malnutrición lleva a alteraciones en la masa muscular, mucha más hipotrofia muscular y debilidad generalizada del paciente. Eso claramente impacta desde el punto de vista de pronóstico de manejo. Las implicaciones terapéuticas en estos pacientes obviamente son muy diferentes en el contexto de malnutrición y otros factores. Obviamente que pensar, por ejemplo, en un reemplazo articular en un paciente que tiene un compromiso funcional importante desde el punto de vista neurológico o que no camina, y el objetivo de la cirugía es mejorar la motilidad cuando hay otros factores que están influyendo, va a ser muy difícil. O sea, desde el punto de vista de las implicaciones de manejo, es probable que uno considere no intervenir a un paciente en los cuales los beneficios están limitados por el contexto clínico que tiene el paciente adicionalmente. En cuanto, eso es netamente en cuanto a la inspección, en cuanto a la palpación de estos pacientes, o sobre todo cuando hay derrames articulares, ustedes pueden encontrar que se encuentran esas articulaciones frías, muy probablemente por el líquido, por el derrame articular. Ya uno puede palpar el derrame, entonces existen algunos signos al examen físico que nos permiten identificar si hay un derrame articular, sobre todo en el caso de la rodilla y evaluar la sensibilidad de la línea articular. Ya ahí les voy a mostrar unas imágenes que nos pueden sugerir cómo hacerlo. Sobre todo definir entonces si esa sensibilidad, como les mostraba previamente, en definir si esa sensibilidad es de la línea articular o si esa sensibilidad es de los tejidos articulares o periarticulares para determinar el origen, por lo menos el origen de la limitación o de los síntomas, si es de los tejidos blandos o es de la articulación en sí. Ya en el rango de movimiento, usted va a encontrar que cuando uno palpa esa articulación y genera los arcos de flexión o ejercicios de flexo-extensión, uno se va a encontrar con el hecho que se encuentra mucha crepitación y esa crepitación claramente está dada por la degeneración del cartílago, la formación de osteofitos, todo eso que generan en ese sentido ese compromiso importante. Bueno, les pido un minutico de break y ya continuamos con la clase.
disculpen. Bien, entonces, en el examen físico, entonces en la interpretación del rango de movimiento, uno es evaluar la crepitación. Ojo, esto no quiere decir que todas las personas que tengan algún grado de crepitación ya es artrosis, porque pueden haber otras patologías que la produzcan, pero sí podemos encontrar crepitación en hombros, crepitación en cadera, en rodilla, y eso claramente genera una alta probabilidad en el contexto de toda la sintomatología previa y de los factores de riesgo, pues que consideremos la sospecha alta de una osteoartritis, que es el término que debemos usar y no de artrosis. Rango de movimiento reducido, entonces uno va a observar, para eso uno debe tener el conocimiento de cuáles son los rangos en grados de los movimientos de cada articulación y determinar entonces qué tan limitados están. Y luego, pues que evaluar entonces la fortaleza muscular evidente. Fíjense que vamos a encontrar desde el punto de vista de inspección características de deformidades. Uno de ellos son los más frecuentes, los nódulos de Everden, que son estas nodulaciones que ustedes observan aquí. Son características de los pacientes con osteoartritis. Uno de los diagnósticos diferenciales con la artritis reumatoide. Fíjense que el compromiso, no observamos estos nodos. Fíjense que acá estamos muy rectos en las articulaciones interfalángicas proximales, ni en las metacarpofalángicas, sino aquí de predominio distal. Fíjense también acá en el pulgar, claramente cómo se observan esos nódulos, que al momento de uno, tóquense ustedes las articulaciones interfalángicas distales y ustedes van a observar que la superficie es lisa. Tóquenle si tienen algún familiar ahora más tarde en la clase, toquen de esas interfalángicas distales en la parte lateral y se van a observar que ya van a percibir, a palpar que ya se empiezan a formar esos nodulitos, esos nódulos de Everden, que indican entonces la aparición de la osteoartritis por el sobreuso de algunas articulaciones que usamos frecuentemente. Podemos encontrar derrame articular. Fíjense cómo se ve claramente un aumento pronunciado del volumen de la articulación. Cuando hagamos algunas maniobras de palpación, uno va a ver el desplazamiento de la rótula, el signo del témpano, todos características que nos sugieren un derrame articular, limitación en la flexión de la rodilla por el derrame articular. Fíjense la formación de osteofitos, una deformidad ósea aquí claramente. La deformidad, fíjense, este paciente con una osteoartritis severa de la rodilla izquierda, y fíjense cómo está la rodilla derecha y cómo se observa ya una deformidad. Fíjense en el plano longitudinal. Fíjense que hay una desviación ya y empieza a haber una rotación de la rodilla, claramente una deformidad. Y lo otro, fíjense, este es un paciente ya con un mayor compromiso en su motilidad. Miren la extremidad que tiene aquí al lado, miren esta extremidad, es un paciente con una hipotrofia muscular marcada, con una gran limitación y debilidad muscular adyacente, en el cual se generan condiciones de debilidad muscular severa. Ya la palpación, entonces, uno, es determinar la presencia de derrame articular, como lo observamos en esta rodilla, y dos, definir si el dolor es de la línea articular. Entonces, fíjense, aquí vamos a palpar la línea de articulación aquí en el platillo tibial, ¿verdad? Fíjense, estamos haciendo palpación de la línea articular en este caso. O si es tejidos blandos, este es un paciente que probablemente tenga ya un reemplazo articular, pero persiste con un gran edema de los tejidos blandos adyacentes. Por lo tanto, muy probablemente ese paciente tenga un compromiso adicional de a la articulación, sino de los tejidos blandos adyacentes. Podemos tener entonces tenosinovitis severa, nódulos subcutáneos, todos esos factores que van a generar dolor también al paciente, limitación también al paciente, pero que no siempre es necesariamente asociado exclusivamente al compromiso articular. Entonces, en el contexto ustedes tienen que saber, porque no vamos a nosotros a hacer intervenciones
de tratamiento pensando que es la articulación la que está afectada, cuando claramente existen otros factores que son los que están influyendo en la limitación funcional del paciente. En el diagnóstico diferencial de esta patología, lo más relevante es hacer el diferencial con la artritis reumatoide. Entonces, claramente el diferencial, ya ahí les decía, en la osteoartritis, el compromiso va a ser principalmente de las falanges distales, las interfalángicas distales, como lo observábamos en la imagen. Vamos a encontrar la presencia de los nódulos de Everden, que son frecuentemente observados en la osteoartritis. Eso no los vamos a encontrar en, en la artritis reumatoide. Y el compromiso de la artritis reumatoide es en las interfalángicas proximales. Acá se va a producir un compromiso carpo-metacarpiano y acá es metacarpofalángico. Entonces vamos a tener interfalángicas proximales en la artritis reumatoide, metacarpofalángicas, y vamos a tener carpometacarpianas y interfalángicas distales en la osteoartritis. Eso es relevante. Las articulaciones en la artritis reumatoide van a estar un poco más blandas, calientes y dolorosas porque se genera inflamación, se genera sinovitis. La sinovitis no es más que inflamación de una articulación y ya conocemos claramente cuáles son los signos inflamatorios. Entonces, en la artritis reumatoide, cuando hay dolor de una articulación y hay sinovitis, vamos a encontrar signos inflamatorios en esa articulación. En la osteoartritis va a ser todo lo contrario, podemos encontrar deformidad ósea duro y si hay derrame articular va a estar fría la articulación. Ahora, ojo, que un paciente con una osteoartritis puede hacer un derrame articular y este puede sobreinfectarse y entonces ahí vamos a tener una artritis séptica. Claramente ese es un contexto diferente y va a ir precedido de algunos otros signos inflamatorios no locales ya, sino sistémicos que ustedes deben identificar. En cuanto a la rigidez, es muy importante el diferencial. Claramente, el paciente con artritis reumatoide tiene una característica que es la rigidez matutina. Esa rigidez matutina empeora con el reposo, ¿verdad? Empeora con el reposo. En cambio, con la osteoartritis, esta empeora con el esfuerzo. Claramente que mientras más reposo, más rigidez en la artritis reumatoide. En cambio, acá, como es una degeneración articular, el reposo descansa la articulación. En cuanto a los estudios de laboratorio que se pueden hacer, como la artritis reumatoide es una patología netamente inflamatoria, entonces encontraremos factor reumatoideo positivo, anticuerpos antipéptidos citrulinados positivos, no en todos los casos, pero pueden estar positivos, y con una elevación importante de los restantes de fase aguda, PSR y eritrosedimentación o BCG. En cambio, que en la osteoartritis no debemos tener factor reumatoide, no debemos tener anticuerpos antipéptidos citrulinados y los restantes de fase aguda deben estar normales. El diagnóstico es netamente clínico, o sea, se basa en encontrar todos estos hallazgos que ustedes, que hemos detallado en la evaluación clínica del paciente, en el contexto de una persona mayor de 45 años que no tiene una rigidez matutina mayor de 30 minutos. Recuérdense que para artritis reumatoide, o si no lo hemos visto, para artritis reumatoide la rigidez matutina mayor de 30 minutos hace parte de las características clínicas que nos aumentan la probabilidad. Y un dolor articular persistente relacionado con el uso en una o pocas articulaciones es las características típicas que nos deben hacer sospechar de una osteoartritis. Si a eso le suman todos los hallazgos clínicos de inspección, palpación y de evaluación de los rangos de movimiento, nosotros estamos ante el diagnóstico de una osteoartritis. Sin embargo, que se considera que el diagnóstico es clínico, hay unos cambios estructurales que si los encontramos desde el punto de vista radiológico, pues nos ayudan a confirmar el diagnóstico o a aumentar esa probabilidad post-test del diagnóstico de una osteoartritis. Pero incluso acuérdense que yo les decía al inicio que nosotros podemos encontrar hallazgos incidentales desde el punto de vista imagenológico que nos hacen pensar en una osteoartritis aun cuando el paciente no tiene síntomas. Entonces tú puedes encontrar en un paciente que le haces una
radiografía de columna, ya la presencia de osteofitos en los cuerpos vertebrales, y ese paciente tiene ocasionalmente un dolor lumbar o dorsal, pero es claramente cambios degenerativos de la articulación que ya empiezan a generar cambios radiológicos y que por ende en algún momento va el paciente a experimentar algunos síntomas. Estos síntomas no necesariamente van a llegar a ser incapacitantes, pero sí claramente son síntomas que van a impactar en algún momento y ahí van a tener su base etiológica. Fue un artículo que se publicó inicialmente ya hace muchos años, desarrollando pues unos criterios de clasificación. Ojo, en las patologías reumatológicas, ustedes van a encontrar que se encuentran muchos criterios de clasificación, más no criterios diagnósticos, son dos cosas diferentes. Sin embargo, estos criterios de clasificación uno los usa eventualmente para apoyarse en el diagnóstico, que es netamente clínico, pero los utiliza para apoyarse en el diagnóstico porque luego uno debe tener una guía de cómo sobrellevar el diagnóstico, sobre todo en este tipo de patologías que es más difícil. Entonces, aquí les traigo esto que parece una Biblia, pero resumiéndoles, nosotros podemos estar en el contexto de un origen idiopático, en el cual puede ir localizada en algunas articulaciones específicas como manos, rodilla, pie, cadera o columna, ¿verdad? O podemos tener una osteoartritis generalizada, que es cuando incluye tres o más áreas de las que están arriba, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el paciente refiere y tiene evidencia de nódulos de Everden, tiene cambios, deformidades en la rodilla o en las extremidades, es un paciente que además tiene una limitación en la cadera y le hiciste una radiografía de columna lumbar y tú ves que hay osteofitos. Entonces, todos esos son cambios que te hablan de una osteoartritis generalizada. No está localizada en alguno de esos sitios, sino que es una osteoartritis generalizada. Pero, por ejemplo, tú puedes encontrar, ahora que ustedes revisen a sus mamás, tíos, padres, abuelos, y le hagan la evaluación y pueden encontrar nódulos de Everden. Y ese paciente entonces tiene una osteoartritis localizada. No es una patología mayor, pero sí es algo que ustedes deben decirle, bueno, miren, vamos a empezar a reducir algunos hábitos de sobreuso de esas articulaciones, porque si no luego en unos años vas a tener una limitación mayor. Ahora, tenía una profesora reumatóloga que decía, es decir, si claramente la osteoartritis es una patología asociada a la degeneración que se produce de la arquitectura articular con la edad, es decir, que está relacionado claramente con nuestro proceso de envejecimiento, entonces, ¿es algo patológico o es algo simplemente que se debe a nuestro envejecimiento? O sea, las arrugas son patológicas, digamos que la hipoacusia senil o la miopía senil, o bueno, no miopía, perdón, todas esas alteraciones, la presbicia, todas esas asociaciones con la edad son patológicas o hacen parte de nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, este sería el caso de la osteoartritis. Lo que sucede es que cuando esto se asocia no al proceso normal de envejecimiento, sino que hay una aceleración en el compromiso de unas articulaciones y estas claramente son asimétricas porque es una rodilla más que la otra, a pesar de que tienen la misma edad, obviamente, pero es una rodilla que sobreusaste más, el hombro, el paciente el que le jugaba softball o béisbol y lanzaba, entonces ahora tiene una osteoartritis ahí del hombro, de la articulación acromioclavicular o de la esternoclavicular, o la persona que es secretaria entonces le duelen las manos en las noches y tiene asociado tejidos blandos con un síndrome del túnel del carpo, entonces te das cuenta que son patologías que se degeneran con el sobreuso de las articulaciones y de las extremidades. Es solamente clasificarla de acuerdo a su origen, si es idiopática, ¿verdad? O si es secundaria, la idiopática si es localizada o generalizada. Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica del familiar que van a ver ahorita y seguramente le van a encontrar nódulos de verde? Es una osteoartritis idiopática localizada o es una osteoartritis idiopática generalizada, o es una osteoartritis secundaria, entonces ya puede ser después de una fractura,
o porque el paciente tiene enfermedades del desarrollo o congénitas que alteran el cartílago, o porque tiene alteraciones en el depósito de calcio, ya tiene una, digamos que una artropatía destructiva de alguna articulación, o tiene enfermedades por depósito de pirofosfato cálcico, o el paciente tiene, por ejemplo, una artritis reumatoide de base que terminó en una osteoartritis o esgotosa, o tuvo una artritis séptica en rodilla y se le destruyó el cartílago y quedó con una osteoartritis ahí degenerativa. O sea, todo eso entra en las osteoartritis secundarias. Listo. Así puede haber, por ejemplo, hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal crónica. Entonces, fíjense, ya empieza la medicina interna ahí sacándonos toda la interacción de múltiples patologías, la falla cardíaca, la enfermedad renal, la enfermedad aterosclerótica, todo eso les termina produciendo a ustedes una gran, digamos que interacción de múltiples enfermedades, de compromiso multiorgánico, multisistémico que claramente encuentra uno en las patologías de medicina interna. Fíjense desde el punto de vista imaginológico, o sea, solo con ver ustedes pueden observar, fíjense cómo se observa el espacio articular. Esta es la cabeza femoral, ¿verdad? Y este es el acetábulo y fíjense cómo se observa, si tienen un poco de fe, cómo se observa el espacio articular y fíjense prácticamente que acá no se observa espacio articular. Está directamente pegado la cabeza femoral en el acetábulo, entonces claramente el paciente tiene una estrechez que es asimétrica de ese espacio articular con un desgaste importante. Eso muy probablemente va a ir en el contexto de crepitación, de limitación, de dolor. ¿Ok? Fíjense, miren cómo se observa la asimetría que se observa en la estrechez articular aquí con lo que observamos acá. Y fíjense si tienen, vamos a ver si podemos darle un poquito aquí. A ver. Fíjense, si tienen fe, aquí donde yo estoy poniendo la manito aquí, este es un quiste aquí subcondral. Fíjense cómo se ve una área radiolúcida aquí debajo de la línea articular. Entonces, este es un quiste subcondral, o sea, ya uno ve alteraciones ya en la estructura. Fíjense esto que ustedes observan aquí. Fíjense primero cómo se observa esa estrechez articular, pero fíjense esta prominencia ósea, que es lo que ustedes van a palpar ahorita en algunos de sus familiares, ¿verdad? Es la formación de esos nódulos de Everden, esa deformidad y la formación de osteofitos en esa área, en esa articulación interfalángica distal. Fíjense cómo no se observa ningún compromiso en las interfalángicas proximales ni en las metacarpofalángicas. Fíjense esta articulación. Miren el espacio articular aquí y miren el espacio articular acá. Entonces, ustedes en la artritis reumatoide pueden ver una disminución del espacio articular, pero ese va a ser simétrico, o sea, ese va a estar reducido tanto en un lado como en el otro. En el caso de la artrosis, esa disminución, o sea, ese compromiso va a ser asimétrico. No solamente asimétrico en cuanto a una articulación y la otra, sino asimétrico incluso en la parte medial y en la parte lateral de la articulación. Entonces es muy relevante. Fíjense acá cómo se ve el espacio articular aquí y miren el espacio articular acá. Es muy, muy importante que ustedes también tengan una mínima interpretación, una básica interpretación de las imágenes en el contexto de la artrosis, porque eso nos va a ayudar. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pues el tratamiento va basado en una buena educación. Lo primero es explicarles al paciente esto que les acabo de decir, que es un proceso degenerativo, que hace parte de nuestro proceso también de envejecimiento y que puede ir acelerado por sobreuso de las articulaciones o por otros factores secundarios como las patologías secundarias que vimos y que hay que tratar o primarias, pero que claramente uno debe limitar el sobreuso de la articulación. Entonces, ahí es realmente importante uno reconocer entonces cuál es la causa para que su paciente lo sepa, identificarle al paciente los factores de riesgo para que aprenda a controlarlos, decirle el pronóstico, decirle que esta es una patología que es progresiva, que no se cura, que claramente va a progresar y que no tiene digamos que un control importante de los síntomas, sino que estos ayudan a disminuir, pero dadas sus características, el paciente
puede que vaya a experimentar permanentemente dolor y que hay que controlarlo, pero que no se va a mejorar del todo. Eh, Plantearle obviamente al paciente las opciones de tratamiento. Hoy en día en medicina, claramente, pues, las decisiones se toman en conjunto con nuestro paciente. Uno le da las opciones y entre el paciente y con la recomendación y sugerencia escogemos el mejor tratamiento. El mejor tratamiento basado en evidencia, basado en claramente una conciencia científica, que es la responsabilidad que tenemos como médicos, y basado claramente en la confianza que pone el médico, el paciente en nuestro conocimiento de que es la mejor opción. Entonces, obviamente que nosotros no podemos ir por ahí recomendando tratamientos basados simplemente en supuestos, sino claramente basado en buenas recomendaciones. Listo. Enseñar prácticas de autocuidado, pues básicamente para que el paciente sepa resolver algunos problemas que se van a presentar desde el punto de vista de limitación funcional, de manejo del dolor. Esto se hace con reuniones de autoayuda, sesiones de grupo, charlas virtuales, charlas telefónicas, o sea, todo un apoyo integral al paciente, porque es una patología de difícil manejo, de difícil control. Entonces necesitamos tener una buena relación médico-paciente y que el paciente se sienta soportado. Y obviamente definir las metas, o sea, definir claramente qué es lo que podemos conseguir en recuperación funcional, en control del dolor. Todo eso es muy importante para que el paciente sepa dónde estamos. El tratamiento no farmacológico, entonces, es la prescripción del ejercicio. La prescripción del ejercicio debe ser por un profesional de la salud, ya sea nosotros si estamos capacitados, o enviar a ese paciente donde un fisioterapeuta. Nosotros cogemos, incluso, por ejemplo, en el control de pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, que las recomendaciones de ejercicio cardiovascular, vaya, caminen. No les damos recomendaciones del calzado, no les damos recomendaciones de las superficies en las que deben caminar. Tú mandas a una anciana obesa con osteoartritis de rodilla o de cadera a caminar así, no se pone el calzado, entonces se va en chancletas, se va en sandalias, camina en pavimento rígido, superficies que no amortiguan el impacto del peso, sino que queda ese impacto en las articulaciones. Se camina 1 o 2 días, ya después olvídate, no camina más y tampoco vuelve a tu consulta, porque claramente esa paciente no se va a sentir mejor. Se le va a aumentar el dolor, se le va a aumentar la degeneración articular y la inflamación. Entonces, hay algunos ejercicios que, bien prescritos, tienen una magnitud de impacto en síntomas similar sobre el dolor, en comparación, por ejemplo, con antiinflamatorios no esteroideos, sin los efectos adversos de los AINES. Entonces se recomiendan ejercicios aeróbicos de fortalecimiento muscular, pero que sean prescritos de forma óptima, individualizada a cada paciente. En cuanto a la pérdida de peso, si nosotros a ese paciente logramos obtener metas de pérdida de peso de al menos el 10% de su peso corporal, claramente va a tener un impacto importante, hasta una reducción de aproximadamente el 50% en las puntuaciones de dolor y de calidad de vida. Eso es muchísimo, eso no lo logramos con medicamentos. Listo. Y ya ayudas de soporte para caminar, como rodilleras, caminadores, pues le ayudan al paciente a tolerar un poco más el dolor. De manejo farmacológico tenemos mucho. Hay algo importante que resaltar, muy importante, y es esto: no tienen efectos modificadores de la enfermedad. O sea, no hay hasta el momento, pues por lo menos en la práctica clínica, disponibles medicamentos que claramente tengan un impacto en modificación de la enfermedad, como si sucede en la artritis reumatoide. Entonces, parte del tratamiento no farmacológico: pérdida de peso, prescripción de ejercicio, y luego analgésicos con efectos comunes. Por ejemplo, analgésicos con efectos débiles como el acetaminofén, analgésico con efectos más importantes en el dolor y en la inflamación, pero con más efectos adversos, como por ejemplo complicaciones gastrointestinales o molestias gastrointestinales. Son los inhibidores de la COX-2. ¿Quién me da un ejemplo de todo el grupo? Un inhibidor de la COX-2. A ver. Celecoxib.
Nadie dice en New York de la COP 2, ni siquiera tienen buscadores rápidos para buscar ahí en Google y dar una opción. Bien, entonces, en ese sentido, estos inhibidores ayudan, pero tienen efectos adversos. Los AINES tienen efectos adversos, pues controlan algo la inflamación y el dolor, pero también aumentan el riesgo de sangrado, aumentan el riesgo cardiovascular, aumentan el riesgo de compromiso renal. Entonces, hay que sopesar a riesgo-beneficio y en el contexto del paciente, pues claramente, pues qué tipo de medicamentos usar. Como van a ser pacientes ancianos, son pacientes que por lo general tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, entonces hay que evaluar bien qué tipo de medicamento podemos utilizar. Y se pueden hacer medicamentos intraarticulares, en este caso ácido hialurónico, que no tiene un efecto analgésico importante y no está asegurada su eficacia, los corticoides como efecto antiinflamatorio, las infiltraciones de analgésicos o de anestésicos, y ya en el último espectro o en el último extremo del tratamiento, pues es la cirugía. Pues fíjense que podemos hacer otros tipos de medicamentos. Se formula mucha condroitina y glucosamina, que realmente no tiene un efecto modificador de la enfermedad. Ahí se les vende al paciente que eso les va a regenerar el cartílago, cosa que obviamente no va a suceder nunca. Entonces, claramente no tienen un efecto. Tópicos, AINES, analgésicos, pues realmente no es que haya una, digamos que una mejoría. Los corticoides parece ser desde el punto de vista intraarticular algo apropiado, pero no se puede usar todo el tiempo. Es invasivo, riesgo de infecciones, riesgo también de compromiso degenerativo mayor de la articulación. Eso se sopesa con el ortopedista y el reumatólogo. Y ya, digamos que como última opción, sobre todo pues en pacientes con osteoartritis ya muy grave, que definitivamente no respondió al manejo conservador y el dolor limita su calidad de vida, no puede caminar adecuadamente, pues claramente la indicación es la artroplastia articular total, o sea, el reemplazo articular total. Fíjense como lo ven aquí, en este caso en la rodilla se reemplaza toda la estructura articular, incluso la cápsula sinovial, y en este caso pues el paciente se le quita el dolor y mejora su capacidad funcional. Entonces, claramente es una cirugía que tiene desde el punto de vista de morbilidad asociada muchos riesgos, pero que está indicada en pacientes con limitación funcional, en la cual ya no hay otras opciones de manejo para controlar los síntomas, o hay una limitación funcional desde el punto de vista de uso de la articulación muy marcada. Bueno, chicos, eso era lo que quería hablarles de osteoartritis. Ahí entonces quedamos pendientes para la próxima clase que tengan conmigo. Vamos a hablar de osteoporosis. Vamos a ser muy prácticos para que pues podamos dar las dos clases. Eh, Conmigo tendrían las próximas clases de lesión renal